Bien, buenas tardes. Entonces, lo primero que tengo que contarles es que yo estoy revisando las pruebas. Partí hoy día en la mañana. Los resultados han estado bastante buenos y espero que las pruebas que me queden también tengan el mismo resultado. En el aula virtual están apareciendo ya las pruebas que he revisado. Creo que he revisado 5 o 6, las 5 o 6 primero de la lista. Así que vamos a para que dentro del día de hoy o mañana ya van a estar todas las pruebas revisadas. Lo otro, que le mandé correos personales a las personas que me deben notas, ya sea la primera o segunda prueba. Si alguno de ustedes me debe una prueba y no recibió mi correo, por favor contáctese conmigo al celular mediante un WhatsApp, que es mucho más rápido porque esta prueba que yo les envié, ya sea el que me dé la primera o la segunda, me la debe enviar por correo electrónico antes del día miércoles próximo a las 12 de la noche con copia a la jefa de carrera. Así que a los que le envié la prueba, por favor, consideren esos plazos. Yo ya habilité el portal para esta semana, lo habilité ayer. Están todas las evaluaciones, ya está la cuarta evaluación que me la deben enviar el día jueves antes de las 12 de la noche, creo que ya le puse la fecha, y el examen que también me lo tienen que enviar el viernes antes de las 12 de la noche. Eso es porque se adelantó el cierre del semestre, entonces a mí me obligan a tener puestas las notas el día sábado, para eso me voy el sábado para revisar las pruebas. Bien, hoy día vamos a tratar de ver los dos módulos que nos quedan, el módulo 7 y 8, para terminar la materia y dedicarnos ya mañana y pasado a revisar y a hablar de la materia, de la prueba, ¿cierto? Porque por lo que vi hoy día, el objetivo está medianamente cumplido, las pruebas están bastante buenas, hay errores, pero yo creo que son problemas de lectura, que en cada caso yo le he ido poniendo la observación en las pruebas, pero las notas están relativamente buenas, ¿cierto? Y no debiera haber sorpresa ni en la cuarta ni en el examen porque el tenor de las evaluaciones es muy parecido. ¿Eh? Bien, ¿alguna consulta hasta este minuto respecto a lo que les acabo de manifestar? ¿No? No, profesor. Muy bien, entonces vamos a empezar inmediatamente la clase y a ver si alcanzamos a ver los dos módulos para que así mañana nos dediquemos tal vez a hacer unos ejercicios y el miércoles también, porque para ser honesto con ustedes, yo creo que las clases van a ser mañana, pasado y el miércoles, porque el jueves yo lo voy a dejar exclusivamente para responder consultas de las pruebas. Y el viernes también, ¿cierto? Consultas de las pruebas. Las pruebas las vamos a leer. Yo creo que mañana las vamos a leer y las vamos a analizar. Estoy optimista con los resultados porque por lo que vi, les decía, en estas pruebas que me rindieron, ya todos saben hacer presupuesto de operación, ya todos saben hacer presupuesto de caja, todos saben lo que son los presupuestos de inversiones y logran identificar y logran seguir instrucciones. Lo único que tienen que tener un poquito de cuidado, porque hay alumnos todavía que no leen bien las instrucciones de las pruebas, ¿cierto? Cuando uno les dice todo es pago al contado, significa que todo es pago al contado, tanto los clientes como lo que uno está comprando. Y un alumno por ahí o dos no leyeron la instrucción y los clientes los pagaron al contado y a 30 días, los proveedores los pagaron a 30 días, y eso es porque no leen bien lo que están haciendo, ¿cierto? Otro error es que hubo que, por ejemplo, el arriendo de la fábrica eran 30.000 pesos y le pusieron, o el arriendo del local de venta, no me acuerdo bien, le pusieron 300.000. Entonces leen mal. Y esas cosas hacen que pierdan puntos por leceras, que no es por desconocimiento, sino que es por no fijarse. Así que como recomendación, yo siempre les digo, lean bien la prueba. Lean bien la prueba. Y una vez que la hayan leído bien, desarrollenla. No lean la pregunta y empiecen a contestar al tiro. Lo peor que ustedes pueden hacer, porque se enfrascan de repente en preguntas que se demoran más tiempo, sobre todo cuando son clases presenciales, pero cuando son clases virtuales es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ustedes lean primero bien la prueba, destaquen lo que se les pide, y después desarrollen. Otro alumno por ahí me desarrolló todos los presupuestos de operación perfecto. El de venta, el de costo de venta, gasto de venta, el de administración, perfecto. Pero no construyó el presupuesto de operación, pues lo dejó separado en forma aislada.
Entonces, por un lado me puso el presupuesto de venta, como les digo, el de costo de venta, gasto de venta, administración, pero no obtuvo el resultado que se espera. Si lo que se espera es el resultado proyectado del año, ¿cierto? Entonces, le faltó como concentrarse en leer bien lo que se estaba pidiendo. Y lo que se estaba pidiendo era construir el el presupuesto de operaciones. Así que les sugiero, por favor, que lean muy bien las pruebas, y sirve para todo, ¿eh? En todas las, y cuando estén trabajando también y reciban una instrucción, hay que leerla muy bien. Ya, vamos a partir entonces para no perder tiempo. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla, por favor, y vamos a ver el módulo 7 y el módulo 8 hoy día, ¿eh? Entonces, ojalá que tenga suerte. Vamos a ver qué dice aquí. Módulo 8, módulo 7. Este es. Vamos a ver. Vamos a oír esto. Ya vamos a compartir entonces. No abrí el módulo equivocado, abrí el 8. Déjenme ver. Deme un segundito, por favor. Ya. Me avisan, por favor, si ven el módulo 7, ¿se ve bien? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces vamos a tratar de hacerlo en pantalla completa. Bien, no se olviden que el módulo 7 de este curso, ahí tengo que seguir presentando mi nombre, ya va a terminar aburrido, y ahora corresponde, como objetivo del módulo 7 y 8, poder identificar, ¿se acuerdan que el primero era tener conocimiento de que los presupuestos eran una buena herramienta para la toma de decisiones, ¿cierto? Después el otro objetivo era que ustedes construyeran presupuestos, ¿cierto? Que aprendieran a construir presupuestos. Y estos módulos 7 y 8 tienen como objetivo que ustedes puedan identificar las variaciones presupuestarias, ¿cierto? Y los criterios de análisis del presupuesto aprobado. Entonces vamos a partir teniendo en mente qué es el objetivo de estos módulos, que ustedes logren identificar las variaciones presupuestarias y les vamos a entregar algunos criterios para poder analizar estas desviaciones. Esa es la idea. Entonces, vamos a definir que el control presupuestario, que ya lo habíamos visto y fue una pregunta de prueba, ¿cierto? Entonces, el control presupuestario, ¿qué es lo que nos permite hacer? Comparar los datos reales que lo entrega la contabilidad con los datos proyectados que lo entregan presupuesto, ¿cierto? Esa es la base del control presupuestario. Pero ¿de qué se trata esto? De que este es un trabajo que consiste en determinar, ¿cierto? Primero detectar la diferencia, y para poder detectar las diferencias yo tengo que por lo menos estar comparando conceptos iguales, ¿cierto? Si yo en mi presupuesto, por ejemplo, tengo un único rubro de ventas, en mi contabilidad tengo que tener un único rubro de ventas. Si mi presupuesto yo, por ejemplo, tengo una distribución de ventas por local, en mi contabilidad también tengo que tener las ventas por local. Después tengo que, de una manera, poder cuantificar esas diferencias, ¿cierto? Ya que las determino, ya sé dónde están, las tengo que cuantificar. Y tengo que ver cuánto es el monto de la diferencia. Si yo tenía presupuestado, por ejemplo, vender 100 y estoy vendiendo 200, ¿cierto? Y así ya que estoy con una falta de 100 unidades, vendí el doble. Y después tengo que determinar las causas
las causas de esa diferencia. Entonces, primero tengo que detectarla, primero detectar la diferencia, después tengo que cuantificarla y después determinar las causas, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, vamos a ver el anterior, y esas diferencias se les denomina desviaciones, ¿cierto? Desviaciones, son desviaciones presupuestarias. Las desviaciones presupuestarias entonces se definen como las diferencias entre los valores presupuestados y los valores reales, ¿cierto? Lo más importante del control presupuestario es que el análisis no es para saber qué es lo que estaba bueno y qué es lo que estaba malo, sino que eso nos permite hacer los ajustes presupuestarios del próximo periodo en adelante. Por eso que este control presupuestario tiene que ser periódico. ¿Qué significa periódico? Que se tiene que hacer en la medida que se termine cada periodo de presupuestación. Si yo hago presupuestos semanales, terminada la primera semana, yo tengo que hacer este control presupuestario. Si lo hago mensual, terminado este mes, yo tengo que hacer el control presupuestario. ¿Por qué? Porque si yo lo hago semanal y detecto que hay desviaciones, puedo determinar las causas y corrijo los datos que estoy considerando mal para contar de la semana siguiente en adelante, igual para los meses. Si yo detecto que un mes está con problemas o hay una diferencia que se debe a algún error de algún tipo, yo puedo ajustar el presupuesto de ese mes en adelante, ¿cierto? Un presupuesto no sirve de nada si yo tengo un presupuesto anual y lo reviso el 31 de diciembre. No sirve de nada, porque el 31 de diciembre ya no hay ninguna medida que yo pueda tomar para subsanar una deficiencia, ¿cierto? Ya. Entonces vamos viendo el control presupuestario. Aquí hay varias considerando. En la primera parte, lo importante es que cuando haya controles presupuestarios jamás se le debe echar la culpa a nadie, ¿cierto? Hasta no determinar las causas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando uno ejerce el control presupuestario, hay que tener en cuenta siempre qué motivó las desviaciones. Por ejemplo, yo tengo causas internas, ¿cierto? Causas internas que pueden ser errores en la determinación del presupuesto. Eso puede ser un error. Una causa interna puede haber sido una decisión que tomó la dirección y quiso cambiar a lo mejor una proyección. Por ejemplo, yo tenía en mi presupuesto tener una agencia en Concepción y a último minuto la dirección determinó no abrir esa local de venta en Concepción. Ahí tengo una causa interna, ¿cierto? Eso me va a provocar una desviación presupuestaria. También puede tener causas externas, ciertas causas externas que, por ejemplo, yo tengo considerado abrir un local de venta en la misma Concepción y por una normativa municipal no me permitieron abrirla, ¿cierto? Quiere decir que el análisis técnico cuando se elaboró el presupuesto tuvo problemas. Entonces ahí tengo una causa externa. O hubo una limitante para poder yo abrir un local de venta. Y aleatorias, por ejemplo, es que pase algo que no estaba presupuestado. Por ejemplo, un incendio. Por ejemplo, un terremoto, ¿cierto? Esas cosas son las que afectan eh, el cumplimiento de los presupuestos. Entonces tengo causas internas que se producen por alguna decisión que se tomó dentro de la empresa o por un factor que pasó dentro de la empresa, externas que también se deben a alguna normalmente norma externa que regula la actividad, y aleatoria normalmente se relaciona con accidentes, ¿cierto? Que no pasan nunca, pero pasó justo ahí, ¿cierto? Y algunas son controlables y otras no controlables. Si son controlables significa que yo las puedo de alguna manera o debía haberlas presupuestado, y otras que de frente no hay forma de controlarlas, ¿cierto? Por ejemplo, un incendio. Yo lo más que puedo hacer es tomar todas las medidas de seguro, poner extintor y todo lo que corresponde a contratar seguro. Pero no está en mí, porque a veces hay situaciones de accidente, un terremoto, por ejemplo, que no son para nada controlables. Entonces, dice que la manera más eficiente de ejercer el control presupuestario es utilizar los presupuestos, la misma estructura del plan de cuenta de una empresa, ¿cierto? Esto era una de las preguntas de la prueba, que por qué era necesario que el presupuesto tuviera la misma estructura que el plan de cuenta, por esto, porque es una manera súper eficiente de poder controlar el presupuesto. Comparo cuentas contables con cuentas presupuestadas, ¿cierto? Son el mismo concepto. Después, control presupuestario. Las desviaciones por causa interna son las motivadas por situaciones cuyo origen están dentro de la empresa y que por lo tanto podemos controlar y corregir, ¿cierto? Eso normalmente está relacionado a decisiones que toma la dirección, ¿cierto? Eso es causas que las puede controlar y corregir.
cualquier decisión que se tome dentro de la empresa debiera poder ser controlada y corregida. Las desviaciones por causa externa son las motivadas por situaciones cuyo origen están fuera de la empresa y que por lo tanto no podemos controlar en un principio ni corregir. Por ejemplo, que no nos permitan establecer un local comercial que hayamos pensado en determinado lugar, ¿cierto? Por ejemplo, que no nos permitan vender cierto artículo que nosotros pensábamos vender porque no cumple alguna norma legal, ¿cierto? Y por último, las clases aleatorias son las que yo le decía que se originan por causa imprevista, terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esas son las causas que no se pueden controlar. Después, como corolario, tenemos que siempre poder identificar las causas de las desviaciones, si son internas, externas o aleatorias, ¿cierto? Las internas obedecen generalmente a errores presupuestarios, errores, hay gente que se equivoca nomás. Así como en las pruebas ustedes multiplican mal, cuando hacen los presupuestos también se equivocan. Hay causas internas, por ejemplo, cuando de repente el analista contable imputa mal una partida, ¿cierto? Le imputa mal. Lleva gasto, por ejemplo, una compra de una maquinaria, y eso se queda en evidencia porque entre los gastos del costo de venta va a aparecer una cifra muy elevada con respecto a lo que se tenía planificado. Y esas cosas son las que se tienen que identificar y solucionar. Esas son causas internas. Ejemplo. Bien, variaciones presupuestarias. Esto yo sé que es repetitivo, pero es importante que no lo pierdan nunca de vista. Las variaciones presupuestarias se obtienen comparando los datos reales con los datos presupuestados. Y los datos reales son la contabilidad. Y los datos proyectados son los presupuestos, ¿cierto? Vamos a seguir acá. Un presupuesto no sirve si no es controlado con la realidad en forma periódica. Y periódica me refiero a una cierta cantidad de tiempo. Normalmente la unidad mínima de tiempo que se usó para la planificación. Si yo tengo un presupuesto diario, tengo que compararlo con los resultados diarios. Si yo tengo un presupuesto que toma periodos semanales, por el resultado semanal. Mensuales, por el mes, ¿cierto? Nunca es conveniente hacer un presupuesto que abarque en un periodo más de un mes, ¿cierto? Porque lo importante es poder ir controlando en forma periódica. Tener un presupuesto que tome periodo de 6 meses, sí, podría ser, pero en la medida en que más tiempo pase desde que yo efectúo el control, más difícil es tomar las acciones correctivas, ¿cierto? Y me voy a encontrar con sorpresa al final del periodo. Después, aquí está. Es lo que yo le estaba diciendo. Entonces, el control presupuestario se debe efectuar en la misma unidad de tiempo en que se realizaron los presupuestos. Si es diario, diario, mensual, mensual, quincenal, quincenal, pero esa es la idea, ¿cierto? Jamás hay que intentar hacer presupuestos de muy largo plazo. Por ejemplo, un presupuesto de año tras año. Si es año tras año, la unidad mínima de tiempo recomendada es un mes. Esa es la unidad mínima de tiempo recomendada para hacer un presupuesto. O sea, ojalá un presupuesto mensual. Y si la unidad de tiempo puede ser menor, mejor. Mientras más corta la unidad de tiempo de control, es más fácil y tiene mayor relevancia el control presupuestario, ¿cierto? Y la idea es que el control presupuestario no es para tomar represalias contra nadie, no es un castigo, es simplemente poder detectar las desviaciones que se están produciendo, analizar las causas y tomar las medidas correctivas, ¿cierto? Así que esa es la idea de un presupuesto, del control presupuestario, perdón. Ya, el presupuesto de ventas, como es el principal presupuesto de una organización, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, este es uno de los presupuestos que tiene mayor importancia, ¿cierto? Porque si hay errores en este presupuesto, significa que todos los presupuestos que dependen de este van a estar con errores, ¿cierto? Aquí hay algo que es de perogrullo, pero dice que las desviaciones de este presupuesto deben ser analizadas en detalle, determinando exactamente las circunstancias que ocasionaron las desviaciones, ¿cierto? El presupuesto de venta es el más importante y por ende su control es el que se debe efectuar de la manera más rigurosa. Después, cuando hacemos el presupuesto de venta, en las clases anteriores habíamos dicho de que se deben considerar la misma estructura de cuentas que se tiene en la contabilidad para proyectar las ventas. Si yo proyecto, por ejemplo, ventas por agencia, en la contabilidad yo tengo que tener registradas las ventas por agencia. Si yo las tengo por región, en la contabilidad tengo que tenerlas por región. Y si las ventas yo las proyecto por línea de producto, lo mismo. Tengo que tener en la contabilidad registros contables por línea de producto.
o por centro de negocio, que era la otra forma de proyectar, ¿cierto? También, o sea, tiene que haber una concordancia entre la forma o las cuentas que yo uso para proyectar con la contabilidad, con las cuentas que yo tengo para controlar mi estado de resultado, ¿cierto? Y esta comparación es la que nos muestra la desviación, ¿cierto? Nos muestran cuánto me desvié, 10%, 20%, pero no la causa, no me dice por qué, porque esto es un dato cuantitativo, ¿cierto? ¿Cuánto tengo yo de desviación? Después, las causas de desviaciones en el presupuesto de venta es muy simple. ¿Se acuerdan que nosotros usábamos dos variables para proyectar, ¿cierto? Número de unidades a vender, ¿cierto? Y precio de venta. Y ustedes me dirán, sí, pero es que puede haberse abierto otro local y yo no lo consideré, cerrar un local y no lo consideré. Sí, pero eso se traduce en una mayor o menor cantidad de unidades vendidas. Si yo, por ejemplo, no abrí un local de venta, significa que seguramente voy a vender menos unidades. Entonces, la desviación siempre se origina por estos dos conceptos. O vendí menos, y si vendí menos tengo que averiguar por qué vendí menos, o el precio de venta fue distinto. Y si es así, ¿por qué tengo que averiguar por qué el precio de venta fue distinto? Entonces, siempre las desviaciones de venta se van a deber perdón, a estas dos condiciones. O vendí menos cantidad o el precio fue distinto. Después, error en estimación de unidad de vender. Esta es la principal razón de los errores presupuestarios. Por ejemplo, hay que tener en consideración que estos son proyecciones, ¿cierto? Entonces, jamás yo le voy a chuntar, voy a hacer un pleno, jamás me voy a sacar la lotería chuntándole exactamente la cantidad vendida, ¿cierto? Jamás, porque tendría que ser mago. Por lo tanto, hay que entender que un presupuesto de ventas siempre va a haber diferencia en las unidades, siempre. ¿Cuál es la importancia? Es que la investigación respecto a las desviaciones tiene que ser cuando las desviaciones sean significativas. Por ejemplo, si yo proyecto vender 1000 unidades y vendo 1002, no tengo para qué hacer ningún análisis, estoy absolutamente lo proyectado. Si yo proyecté vender 1000 unidades y vendo 995, tampoco. Hay un grado de tolerancia respecto a la realidad que lo establece cada empresa. Por ejemplo, es normal que las empresas establezcan como grado de tolerancia entre un 5 y un 8% máximo, ¿cierto? Entonces dicen, por ejemplo, si yo tenía proyectado vender 100 y vendí 108, lo dejo porque está dentro de la variación esperada. Pero si yo tenía proyectado vender 100 y vendo 120, y estoy en un 20% de distorsión. Ese tengo que investigar, ¿cierto? Después, es re importante, siguiendo, de que cuando uno hace un análisis de venta de unidades, sobre todo, hay que tener cuidado con las compensaciones. Por ejemplo, en el canal 1 yo había pensado vender 100 y en el canal 2 había pensado vender 100 también. Ventas totales 200. Y en la realidad me encontré que el canal 2 vendió 200 y el canal 1 no vendió nada. Entonces las ventas proyectadas totales que yo tenía eran 200 y miro las unidades proyectadas reales y son 200, pero no corresponden a lo que yo había presupuestado, porque la unidad 1 no vendió nada y sin embargo el área 2 vendió el doble. Esas son las cosas que se habla de compensaciones, ¿cierto? Cuando dos canales de venta se superponen y logran juntas la meta o lo proyectado y no en forma individual, se habla de compensación. Entonces, eso es lo que hay que tener un poquito de cuidado cuando se analiza, ¿cierto? Estamos viendo. Vamos a sacar esto de acá que me está molestando aquí. Lo voy a poner por acá. Bien. Después, para el análisis de las desviaciones, se debe determinar en qué canal de venta se produjo la desviación más significativa y se aplica la misma norma, ¿cierto? Si está la variación dentro del porcentaje que la empresa estimó razonable, no se hace nada y se indica, pero si está más allá de lo que la empresa indicó razonable, se investiga. Esa es la idea. Por ejemplo, miren aquí, yo tengo, para las ventas para el local 1, tengo que ventas de local, tenía 3 canales de venta, ¿cierto? Estos son local de venta, venta por internet y ventas por mayor. Yo tenía proyectado vender en total por los 3 canales 73.000 unidades. Y lo real, vendí 72.500 unidades. Si yo miro las cifras totales, tengo una desviación de un 0.68%, extraordinariamente razonable, ¿cierto? Si yo lo mirara a nivel de total. Pero si ustedes lo miran a nivel de canal de distribución, se van a dar cuenta que para ventas yo tenía proyectado 15.000 y vendí 24.500. Por internet yo tenía proyectado 8.000 y vendí 12.000.
Ventas por mayor, por ejemplo, yo tenía presupuestado vender 50.000 y estoy vendiendo 36.000 en realidad. Entonces las desviaciones que si ustedes se fijan son bastante grandes por locales de venta por internet y venta por mayor. Pero la sumatoria de los tres canales, la desviación es mínima. Esto es lo que hay que investigar, ¿cierto? Esto es lo que hay que investigar. Ahora con esta crisis que hubo en octubre del año pasado y con la pandemia que hay ahora, sin duda que todas las ventas que se habían estimado para el año 2020 no se van a cumplir o van a cambiar de distribución. Por ejemplo, muchas empresas mudaron todas sus ventas a ventas por internet, ¿cierto? Entonces, local de ventas van a tener 0, ventas por mayor, lo más probable es que tengan poco también, pero la gran mayoría de sus ventas van a ser por internet. Ellos debieran haber ajustado en los primeros meses su presupuesto, incluyendo las ventas por internet como el principal canal de venta, ¿cierto? Eso es lo que debería haber hecho una empresa que lleve un buen control presupuestario. Después, estas son ¿cómo se llama? Las acciones que se debieran tomar para poder analizar hacer un poco lo que acabamos de hacer. Entonces, en el caso presentado ya determinamos que a nivel totales la desviación fue un 0.68%. El que mire ese total podría decir que se cumplió extraordinariamente bien el presupuesto de venta. Pero si ustedes analizan cada canal de distribución, se van a dar cuenta que las diferencias son de hasta un 63.3%, ¿cierto? Esas son las que hay que analizar. Entonces, a veces no es bueno quedarse con el total sin entrar a ver el detalle y cómo se componen las ventas sobre todo. Después, costo de venta. En el entendido que el costo de venta depende directamente del presupuesto de venta, ¿cierto? Porque en función de lo que yo voy a vender, es como calculo el costo que va a tener lo que yo venda. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta con respecto al costo de venta es ver si las ventas se ajustaron razonablemente a las reales con las presupuestadas, ¿cierto? O sea, si las ventas presupuestadas están relativamente cercanas a las ventas reales. Después, si yo logro determinar que eso fue así, puedo analizar el costo de venta, ¿cierto? Y puedo también comparar el costo del presupuesto con lo real. Por ejemplo, miren aquí. Aquí tengo un ejemplo de control presupuestario de costo de venta. Yo tengo para el periodo 1, tengo un costo de unidades vendidas de 52.700, ¿cierto? Tengo una arriendo de bodega de 600 y tengo una revención personal de bodega por 3.500. Eso es lo que yo tenía considerado, ¿cierto? Eso es lo que tenía yo considerado. Y en lo real me encontré con que el costo de la unidad vendida fue 68.500, fue el arriendo de bodega se mantuvo y las remuneraciones personal de fábrica y bodega fue 4.200. Entonces, aquí ustedes pueden determinar las desviaciones. El costo de la unidad vendida fue hubo una desviación del 30%, el arriendo de bodega no tuvo variaciones y las remuneraciones personal de fábrica tuvo una variación, mayor costo por 20%. Aquí sin duda hay que investigar el costo de la unidad vendida porque hubo un incremento de los costos de un 30% y en las remuneraciones personal de fábrica y bodega hubo un incremento del 20%. El arriendo de bodega era un monto fijo que era muy difícil errar en la presupuestación porque es un monto que está por contrato, ¿cierto? Entonces eso no tiene desviación. Pero ahí destaca que de la desviación total, el 29%, la desviación más importante va por el costo de la unidad vendida, ¿cierto? Eso es lo que habría que analizar y determinar. Después, cuando nosotros efectuamos el análisis, lo primero que tenemos que determinar número de unidades presupuestadas versus unidades vendidas, ¿cierto? Lo primero, a ver si ando bien, a ver si efectivamente lo que yo estoy teniendo en mi presupuesto de costo de venta corresponde a las ventas que yo había presupuestado también, ¿cierto? Eso es lo primero. Después hay que comparar los costos unitarios presupuestados versus los costos reales de los productos, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que comparar. Entonces, primero, determinar si las unidades que yo tengo en mi costo de venta efectivamente corresponden a las unidades que yo vendí, ¿cierto? Si estoy bien, lo que producí y vendí, estoy bien. Si eso está bien, bajo al siguiente nivel y veo el costo unitario presupuestado, ¿cierto? Y el costo unitario presupuestado significa que es el costo de la contabilidad, ¿cierto? Esos son, una vez, ¿cómo se llama? Determinado, puedo determinar exactamente cuánto es el valor contable
una vez sumo todas las cuentas de costo, las divido por el número de unidades y voy a tener costo unitario. Y algo re importante que hay que considerar. Normalmente las empresas hacen ajustes a las remuneraciones del personal de fábrica de acuerdo al valor de la mano de obra, ¿cierto? En la época de pleno empleo, la mano de obra se hace cara y hay que pagar más. En la época de no pleno empleo, cuando hay cesantía, la mano de obra, la remuneración del personal baja. Entonces hay que estar atento a todos esos ajustes. Sobre todo en las empresas fabriles, donde se ocupa gran cantidad de mano de obra, los costos son muy sensibles al valor de la mano de obra. Por eso que hay grandes peleas entre las empresas con los trabajadores, porque uno de los costos más altos que tienen las empresas es el costo del personal, ¿cierto? Del trabajador, la mano de obra. Ya. Entonces, una vez que se han analizado todas estas desviaciones, uno lo que hace es ajustar para los periodos futuros. Por ejemplo, si yo hago el análisis de enero y encuentro que hubo todos estos errores, yo consideré mal la remuneración personal de fábrica porque no consideré que se iban a incrementar. Dentro del costo de ventas yo no había considerado, por ejemplo, el arriendo de la fábrica, lo había llevado a otro concepto. Todos esos ajustes yo los debo hacer y regularizarlos en el periodo siguiente. Y ahí voy a ajustar para que a futuro esas desviaciones no estén afectando el control presupuestario, porque son errores internos, ¿cierto? Que los acabo de modificar. Después, gasto, administración y ventas, ¿cierto? Hay una pregunta por ahí que es re importante. Cuando se habla de las áreas de apoyo, yo sé que para ustedes el concepto es distinto. En las empresas normalmente, todas las áreas que no tienen que ver, ni con ventas ni con producción, las llaman áreas de apoyo, ¿cierto? Por ejemplo, contabilidad, fiscalía, recursos humanos, todas las áreas de una empresa que prestan servicios a las áreas que son productivas o de ventas de una organización, se les llama áreas de apoyo. Eso es para que ustedes sepan, cuando escuchen hablar ahí de área, este es un área de apoyo, significa que ella no ejerce una actividad que esté propia dentro de la actividad, sino que apoya a las áreas que están dentro de la productividad o dentro de la venta, ¿cierto? Es un área de apoyo. Bien. Entonces, para la determinación de los gastos de administración y venta es muy relevante tener muy detallado los gastos de administración y los gastos de venta separados, ¿cierto? Yo les contaba de que es normal que las áreas comerciales tiendan a tratar de presentar los gastos de administración junto con los gastos de venta. Ese es como lo que ellos tratan de hacer para que los gastos de venta no resalten, ¿cierto? No sean analizados de una manera rápida. Pero ustedes, como van a ser profesionales y hagan presupuestos, van a tener que solicitar o van a presupuestar los gastos de administración por un lado y los gastos de venta del otro. Y así van a poder comparar claramente los gastos de uno y gastos del otro. Y las cuentas contables, normalmente, dentro de los gastos de administración están las mismas cuentas que están dentro de gastos de venta. O sea, se repiten las cuentas, ¿cierto? Pero las imputaciones son distintas porque el número de cuentas es distinto, ¿cierto? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Yo puedo tener las mismas cuentas, los nombres de las mismas cuentas contables en todos los sistemas, en costo de venta yo voy a tener remuneraciones. En gasto de venta yo también voy a tener remuneraciones. Y en gasto de administración también voy a tener remuneraciones. Pero ¿qué es lo importante? Que cada uno de ellos tenga un código de cuenta distinto para poder identificar a qué concepto corresponde, ¿cierto? Y hay errores a veces que por querer contabilizar unas remuneraciones que son de costo de venta, la contabilizan, por ejemplo, en gasto de administración. O una que es de gasto de administración, por error, le imputan en costo de venta. Entonces, eso hay que tener cuidado. Esos son los errores internos que se supone se producen en todas las empresas. Después, por ejemplo, aquí tenemos un control presupuestario de gasto de administración y venta, ¿cierto? Miren aquí, tengo un presupuesto periodo 1 y el real del periodo 1. Estos ejemplos son muy simplistas, pero en la práctica son así, ¿eh? O sea, lo que hace uno es tomar el balance a cierta fecha, supongamos que el balance del periodo 1 es al 31 de enero del 2021, y lo comparan ustedes con el presupuesto real, perdón, el presupuestado entonces sería el presupuesto del 31 de enero del 2001 y lo comparan con el balance o el estado de resultado al 31 de enero del 2001.
Entonces dice ahí que en el periodo 1, en la cuenta arriendo de local de ventas, ustedes tenían presupuestado 500 y en el real se pagaron 550. O sea, hubo una desviación de 50.000 pesos que equivale a un 10%. En la remuneración fija de vendedores, tenían considerado ustedes presupuestado 1.050.000 y en realidad lo que se pagó fue 1.250.000. Desviación 200.000 pesos, un 19%. Comisiones vendedores 12.750.000 y periodo presupuestado y real 15 millones y una desviación de 2.250.000. Porcentaje de desviación 18%. ¿Cierto? Aquí es importante, sobre todo en estos tipos de presupuesto de administración, arriendo local de ventas, no debiera haber esa distorsión. O sea, sin duda que cuando incluyeron en el presupuesto el valor del local de ventas se equivocaron, ahí a lo mejor no consideraron una reajustabilidad. Por eso que pusieron 500 y en realidad el precio ahora son 550. Respecto a la remuneración fija de vendedores, puede que se haya considerado la contratación o haya ingresado alguna persona y que no fue considerada en el presupuesto. Entonces, en el presupuesto del periodo 2, si está bien, yo debiera ajustar y considerar como presupuestado 1.250.000 y no mantener el 1.050.000, ¿cierto? Porque ese sería un error. Tengo que hacer los ajustes presupuestarios. Y las comisiones de los vendedores, hay que ver si efectivamente corresponde a un porcentaje, si está bien calculado. Porque puede que el periodo real se haya debido a que hubo un aumento en la venta. Entonces, mi porcentaje de proyección de comisión de vendedores está bien. Y lo que se produjo fue un aumento en la venta. Por lo tanto, yo no puedo ajustar la comisión. Yo lo que tengo que ajustar es mi presupuesto de venta y ajustarlo a la venta real que se está produciendo, ¿cierto? Después, en las remuneraciones del personal de administración, dice ahí, pero es administración, las remuneraciones debieran ser constantes, ¿cierto? Es difícil tener desviaciones en este rubro, porque las remuneraciones de administración se caracterizan por ser fijas, no tienen partes variables, ¿cierto? Excepto que realmente les dan bono por productividad, les dan algún bono extra por el periodo de facturación, o les dan un bono por, ¿cómo se llama?, por término de año contable, pero todas esas cosas debieran estar consideradas dentro del presupuesto. O sea, no podrían ser causa de desviación los bonos que se sabe que le van a dar al personal, ¿cierto? Bien, ese es el PPT-7 y termina con control presupuestario. ¿Alguna duda, jóvenes? Porque esto es bastante teórico. ¿Alguna duda? ¿Aló? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Entonces, los presupuestos que más se ven afectados, o sea, por el tema del control presupuestario, ¿Sí? sería el de ventas, el de costo de venta, gasto de administración y gasto de venta. Sí, o sea, en el fondo, todo el presupuesto se tiene que, ¿cómo se llama?, controlar, ¿cierto? El control presupuestario se tiene que ejercer sobre todo. Pero los presupuestos cuyo error tiene mayor significancia es el presupuesto de ventas. Si el presupuesto de ventas está malo, quiere decir que todos para abajo van a tener errores, ¿cierto? Por eso es que es tan importante siempre ser muy riguroso con el presupuesto del control de ventas, el presupuesto de ventas, ¿cierto? Porque es el más importante. Entonces si ese tiene errores, ya todo abajo tiene error. Exactamente, lo normal es que todo para abajo tenga errores. Entonces hay que corregir el presupuesto de ventas y ver qué efecto va a tener la presupuestación. Y una vez que ya está corregido y se ve que ya está más o menos cercano lo real con lo presupuestado, de acuerdo a las nuevas condiciones, uno empieza a analizar el efecto que va teniendo ese cambio en los demás componentes para ir analizando las desviaciones, ¿cierto? Uno ajusta las ventas y ve qué efecto va produciendo para abajo antes de seguir analizando desviaciones, ¿cierto? Claro. Porque Y todos lo dependen de otro, ventas. Dígame. la información que necesito para ver si el control presupuestario tiene que ser cuantitativa y cualitativa. La saco Cierto. de las cuentas reales y del presupuesto. Tengo Así que es. comparar los dos. Exactamente. Entonces sería más que nada eso, no es la información que necesito para realizar un control de presupuesto. Claro, eso es para determinar las desviaciones, ¿cierto? Primero yo comparo lo real con lo presupuestado, pero ahí tengo una parte, porque después tengo que investigar las causas. Tengo que investigar las causas. Por ejemplo, si yo tengo una disminución de las unidades vendidas, yo tengo que ver en el presupuesto de ventas que había hecho qué condiciones o qué variables yo consideré para proyectar las unidades vendidas, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo haber considerado que iba a tener 5 locales de venta y en cada uno iba a vender 100 unidades, voy a vender 500.
y después voy a ver la realidad que en realidad no tengo 5 locales, tengo 4 y vendí 400. Entonces, eso es analizar las causas. Ese era el control presupuestario. Ah, Primero determinar la ya. diferencia y después analizar las causas. Esa es la idea. Claro, pues es como ver las variaciones, las desviaciones y las causas. Así es. Eso es el control presupuestario, determinar las variaciones y analizar las causas para todos los conceptos. Esa es la idea. ¿Mm? Jóvenes, Ah, ya. los dejo a su criterio, son exactamente, déjenme ver la hora, que no quiero, son exactamente 1/4 para las 4. ¿Vemos el módulo 8 o lo vemos mañana? Ustedes deciden. Sí, ¿Vemos el módulo 8 al tiro? No, mejor Sí, descansen. profe, veámoslo al tiro. No, miren, veámoslo mañana mejor, porque yo los conozco y ya en 15 minutos más van a estar mirando para el lado y van a empezar a ver tele mientras yo hago esto. Así que dejémoslo mañana, mañana es más cortito, así que mañana empezamos en punto a las 3 de la tarde, ¿sí? Y aprovechamos de revisar las pruebas, las que vamos a dar, a leerlas, y a explicarlas, igual como lo hacemos en clase, cuando uno lee la prueba antes que ustedes la realicen para que sepan qué cosas tienen que considerar y que no se vayan de repente o malinterpreten las preguntas, que es muy normal. La última prueba fue muy simple porque las preguntas fueron muy directas, ¿cierto? Las pruebas que vienen es lo mismo, las pruebas son simples y son directas, pero cada uno cumple su objetivo, ¿cierto? Ahora, el ideal para mí es que todos tuvieran 7, pero las notas han estado buenas, yo creo que se han cumplido bien los objetivos. Por favor, les insisto a los jóvenes que me deben pruebas, que revisen sus correos. Si no les llegó los correos por las pruebas que me están debiendo, me tienen que avisar mediante un WhatsApp para mandárselo urgente, porque la recepción de esa evaluación es impostergable. Tienen que mandármela el día miércoles antes de las 12 de la noche por correo, ¿sí? Ya, jóvenes, un gusto y nos encontramos mañana a las 3 de la tarde en punto. Que estén muy bien. Buenas tardes. chao, Chao, profe, profe. gracias. Gracias. Chao, profe. Chao.